y en consenso, ¿no? Antes de la llegada de los conquistadores, no había de este lado del océano un nombre que abarcara al continente. Recién a fines del siglo XVIII, nuestra América comienza a ser registrada como totalidad. Esta frase Nuestra América tiene mucho que ver con el pensamiento de la emancipación. Se comienza a pensar como unidad continental durante la colonia y luego con los procesos de independencia. En 1792, tercer centenario del inicio de la conquista, el jesuita Juan Pablo Vizcardo se refería a los nacidos en América como españoles americanos, y sus sentimientos de pertenencia con respecto a esta tierra y frente a España eran bien claros. El Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra. Poner empeño en favor de España, un país extranjero, es una traición cruel contra aquel en donde somos nacidos. El patriota venezolano, Francisco de Miranda, divulgará la frase Nuestra América, marcando una frontera respecto de España, un primer paso de identidad al que se sumará una propuesta de unidad de las excolonias. Formula eso con mayor precisión desde el campo político, pero también un intelectual político como era Bolívar. Bolívar, que no solamente emprende una tarea de estrategia continental, también va a tener esta idea de posesión del Nuestra América, pensando siempre que estos sectores, el posesivo nuestra de estos sectores criollos, quería decir blanco, propietario, hispanohablante, que era el considerado ciudadano en esa época en el marco liberal, no solamente en América Latina, sino también en Europa. No somos europeos, no somos indios, sino una especie intermedia entre los aborígenes y los españoles. Pues yo creo que somos las dos cosas, sí, para decirlo como lo dijo Bolívar, lo dijo él de un modo y yo se lo digo de otro. Yo creo que precisamente somos las dos cosas, ¿no? Y al ser las dos cosas somos una tercera, ¿no? Que es un personaje muy, muy raro, el que surge en América Latina, con una capacidad creadora poco común en otras regiones, ¿no? Entonces podríamos decir que una primera etapa en la conceptualización, en la construcción histórica de América Latina, es cuando empieza a identificarse separadamente de Europa, ¿no? Después podríamos hablar de una América Latina que se empieza a identificar entre sí para poder hacer, digamos, alianzas, búsquedas, identidades, desde luego, y la identidad que finalmente va a llevar a lo que serían las primeras manifestaciones importantes de nacionalismo. En 1848, Napoleón III es elegido presidente de Francia. 4 años más tarde es proclamado emperador. El hecho parece distante y ajeno a América, pero en 1862 Napoleón III decide intervenir en México y en una carta al jefe del cuerpo expedicionario, el general Forey, le explica los motivos. Tenemos interés en que la República de Estados Unidos sea poderosa y próspera, pero no tenemos ninguno en que se apodere del Golfo de México y dominen las Antillas y América del Sur. Si México conserva su independencia y mantiene su territorio, si con el apoyo de Francia se consolida en él un gobierno estable, habremos devuelto a la raza latina del otro lado del océano su fuerza y su prestigio. Se nos impone el deber de intervenir en México. Francia instaló un emperador, Maximiliano de Habsburgo, una emperatriz y una corte francesa. El enviado se instaló aquí, en el castillo de Chapultepec, pero la aventura duró muy poco, porque los juaristas apresaron y fusilaron a Maximiliano. Fue en el contexto de esa política expansionista de Francia que se propagó el término América Latina. Uno podría hacer pensar que el descrédito de esta invasión, o que produjo esta invasión, habría hecho perder de vista el nombre Latina.
Sin embargo, esto tenía otras aristas, porque suponía la adscripción al Imperio Romano Germánico y también a la Iglesia Católica, en una romanidad muy incluyente, inclusiva y sobre todo muy antigua. También tenía que ver con un linaje que se oponía al sajonismo. Quizá la ventaja mayor del nombre América Latina es que nos permite entendernos más fácilmente entre nosotros y con el mundo. Es el nombre más reconocido, que más circula. Sabemos aproximadamente dónde empieza y dónde acaba. También parece que, como muchos otros nombres, tiene el valor de las convenciones compartidas, no tanto la correspondencia con una realidad que es muy diversa y es difícil designar con una sola palabra. Yo creo que América Latina es un pueblo que en general es uno solo. Una región bastante atrasada, con perspectivas de cambio según algunos movimientos que hay. Bueno, América Latina para mí es una gran familia. América Latina es un conjunto de seres humanos que desafortunadamente estamos divididos por fronteras. Un sentimiento como de hermandad, de vínculos entre los pueblos que pertenecen a ella, ¿no? Un sueño de hermosura, es una cultura preciosa de la que todos tenemos que estar orgullosísimos. América Latina para mí es mi pueblo. Digamos, América Latina es un lugar grande o es un lugar latino y hasta lejos, no creo, pues. No creo que se pueda hablar de una identidad latinoamericana. Mi idea y la de muchos que estudiamos y escribimos sobre América Latina es que América Latina es más bien un espacio sociocultural compartido. No es sencillo pensar hoy la idea de cierta comunidad identitaria en América Latina. Entre otras cosas porque hay muchos defensores de la idea de cierta comunidad de destinos, de cierta historia común, de la idea del mestizaje, por ejemplo, que es una idea en la cual podrían encontrarse las distintas sociedades y estados-naciones que forman parte de América Latina. Pero así como hay muchos defensores, también los hay detractores de esa idea. Cuando hablamos de que es más bien un espacio sociocultural, lo pensamos como un lugar dinámico, en transformación, en el que habitan muchísimas identidades. Solo grupos indígenas hay más de 400. Los latinoamericanos somos resultados de muchísimas mezclas, por suerte. Eso es lo mejor que tienen estas tierras. Son tierras de la diversidad, son reinos de la diversidad. A mí muchas veces me dicen, pero vos que hablas tanto de América Latina, ¿qué se parece un haitiano a un argentino? Por favor. Qué suerte que no se parezcan. Y qué suerte que sean parte de la misma realidad. Y que puedan reivindicar un origen común y hasta trabajar juntos por un destino también común, siendo tan diferentes. Porque si no nos moriríamos de aburrimiento. La diversidad americana es una de las lindas cosas que América puede ofrecer al mundo. La Habana, tierra natal de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, por la que luchó y murió en combate en 1895. Un siglo antes, también en el Caribe, comenzaba el ciclo de las independencias, cuando en Haití, colonia francesa, estalla la revolución de los oprimidos, los esclavos negros. Y será Martí, luchando por la libertad de las últimas colonias, quien al referirse a nuestra América, incorpore esos sectores, los marginados, los pobres de la tierra, como actores y protagonistas. Aquí en Cuba, Martí, antes de los 20 años, ya había estado en prisión por su actividad revolucionaria. Luego llegaría el destierro, España, distintos puntos de Latinoamérica, Nueva York. Pero lejos de su patria, Martí siguió luchando, con sus escritos, sus discursos, su prédica, y no solo por el fin de la dominación española en su tierra. Martí insta a una segunda independencia, es decir, primero la independencia respecto de España, y alerta también contra el expansionismo norteamericano, sobre todo en Caribe y el Istmo, pero no solamente sobre eso, Martí lo dice muy claramente. Es un mundo lo que estamos equilibrando. No son solo dos islas a las que vamos a libertar. Refiriéndose a Cuba y Puerto Rico, sino que es toda América a la que hay que liberar.